Y Mar Barrero, aquí en directo desde el Palacio de la Bolsa de Madrid, directora de análisis de Arquia Banca. Hola Mar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Abrimos consultorio de fondos de inversión. Este es un espacio dedicado a ayudar, a asesorar a nuestros oyentes y espectadores por YouTube para ayudarles a tomar las mejores decisiones con su dinero, con su inversión o con su ahorro. En todos los ámbitos, fondos de inversión, planes de pensiones, ETFs, esa parte de conocimiento que seguramente a la mayor parte de los particulares nos falta de contexto para entender por dónde se va moviendo el mercado, dónde están las herramientas o los instrumentos más óptimos para utilizar en cada momento, en un mercado en el que cada vez todo es más sofisticado, Mar, más complicado. Sí. También la inteligencia artificial está entrando, ¿no? Ayudando Ahora, sí, a complicarlo aún más, ¿no? Bueno, pues puedes pedir, ¿no? Que de meter una cartera de fondos para que te la estudie cualquiera de estas herramientas y, bueno, pues te da su análisis numérico y frío, ¿no? Pero bueno, que te puede también ayudar y guiar a, bueno, saber si estás bien posicionado o no, si tienes que hacer algún cambio, comentarlo con tu asesor, ¿no? Luego al final hay que ajustar esos análisis o esos comentarios de la IA al momento, al entorno, a la situación personal de cada uno, que eso pues por ahora la inteligencia artificial pues no hace, ¿no? Y es la labor del asesor y del que está ahí siguiendo día a día pues a ese inversor, ¿no? Y a su patrimonio. Lo más importante, como siempre, es estar uno bien perfilado, porque el mercado sube, baja, y dormir bien es aquí quizás la métrica que mejor funciona, ¿no? Sí, así es, y lo ves además en los momentos de mayor incertidumbre, es decir, cuando los mercados suben, pues todo es más fácil y todos estamos más contentos, ¿no? Y sabemos o pensamos, ¿no? que sabemos dónde hay que estar. Ahora, cuando vienen mal dadas, es en ese momento donde pues el riesgo se hace más evidente, ¿no? Y desde luego el miedo a asumir riesgos es cuando se hace patente, con lo cual es fundamental tener muy claro siempre esa visión, ¿no? Del riesgo que queremos asumir, no dejarnos llevar por altas rentabilidades, por intentar ganar más, porque es verdad que luego eso nos genera mucha frustración y lo vemos, ¿no? El riesgo está bien asumir y tener algo en cartera, pero siempre, como bien dices, pues aquel que estamos dispuestos, ¿no? A aceptar y que no nos quite el sueño. Bienvenidas las preguntas para Mar Barrero, los canales abiertos, los de siempre, el correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Como estamos en la radio, si desean llamar en directo, el teléfono es 91-283-3333. La vía favorita, el WhatsApp de Capital Radio, usado como buzón de voz. Ahí puedes dejar la pregunta grabada, es muy cómodo, en el 687 050 600, número que puedes memorizar y siempre tenerlo a tu disposición. Y las personas que nos están viendo en YouTube a través del streaming también saben que pueden transmitir sus preguntas por el chat de YouTube que leemos y del que vamos también extrayendo algunas preguntas que nos envían nuestros espectadores. Hoy consultorio de fondos de inversión. Vamos a empezar con un correo electrónico que nos envía Fernando. Dice: buenos días, Mar. Estoy invertido en el Amundi Funds Emerging Europe, Middle East and Africa A2 en euros. Todo eso se llama ese fondo que invierte en la Europa emergente, en Oriente Medio y en África. Dice, pero algunas posiciones se repiten en otro, o es lo que creo, en el Heptagon Copernic GLB All CP. Madre mía. Y por eso quería cambiarle algún fondo que conociera más dedicado a la apertura del espacio como negocio. Y pone entre paréntesis, qué pena de humanidad. Pero bueno, hombre, lo bueno y lo malo van juntos siempre. Sí, ¿no? Bueno, pues dos fondos de renta variable emergente, que también, bueno, pues exposición sobre todo los países emergentes y sobre todo cuando nos centramos en ese área de Europa del Este y también de África, pues con muchas mineras y con empresas también de energía. En Europa del Este quizá algo más de bancos, ¿no? Que bueno, pues son las empresas con mayor capitalización en esos mercados, que es verdad que son desconocidos y que muchos inversores pues lo miran, ¿no? O piensan o consideran que pueden ser zonas interesantes. Es verdad que los de Europa del Este, pues hay países que estarían ya muy cerca de ser mercados desarrollados, que no son mercados tan emergentes
potentes como pueda ser Polonia, ¿no? Pero es verdad que todo lo que tiene que ver con mercados de África pues es más complicado por la iliquidez, porque son mercados más pequeñitos y sí es verdad que tienen dos, tres o cuatro compañías importantes, pero casi todas de ellas pues también están controladas, ¿no? Por empresas europeas o empresas americanas o empresas chinas, ¿no? Y como digo, son mercados que dependen mucho de la energía, del petróleo, de las mineras, y que lo han hecho bien pues otros ejercicios en este año pues lo hemos visto que están sufriendo, ¿no? Y nos preguntaba por algo para, bueno, pues invertir en el espacio, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con esas tecnologías. Cada vez hay más fondos que cubren esa área. L'Echiquier, ¿no? La financiera de L'Echiquier tiene uno especializado que cubre ese sector o ese segmento, y luego, bueno, pues Deutsche y otras compañías tienen algunos que una parte de su patrimonio pues va dirigido a esas compañías, no son 100% centrados en ello, pero bueno, van surgiendo, cada vez son más las entidades que lo cubren, y bueno, es una temática, ¿no? que tiene mucho potencial, también bastante riesgo, pues depende mucho de los éxitos que vayan consiguiendo en sus avances, ¿no? En esa conquista del espacio. En estos momentos que vuelva a estar ahí Star Wars, ¿no? Sí, bueno, la salida a bolsa de SpaceX, que está prevista está muy cerca, ¿eh? También, exacto, pues sí, cada vez 12 de junio. empiezan más compañías que hasta ahora no estaban cotizadas porque son pequeñas, pues van a llegar al mercado, y eso pues anima también, ¿no? A este tipo de sectores. De hecho, esa IPO, esa salida a bolsa, va a ser por volumen la mayor de la historia hasta ahora, ¿no? Después de Saudi Aramco, parece. Sí, exacto. Así que va a absorber, va a pedir dinero, ¿no? Bastante movimiento, y bueno, mira, es algo que llevábamos años, ¿no? Que no teníamos salidas importantes a bolsa, y se van animando, y bueno, pues se van incorporando nuevos actores en el mercado de renta variable. Por cierto, la renta variable sigue siendo muy atractiva. En la renta fija hay mucha gente preocupada porque estamos hablando todos los días de la tensión con los bonos, sobre todo los bonos soberanos, cómo están cayendo de precio y repuntando las rentabilidades, que tienen muchos efectos en la economía. La gente que está ahora mismo invertida en renta fija está muy preocupada, Mar. Sí, está preocupada, ¿no? Porque al final tú, cuando buscas fondos de renta fija, es porque estás buscando un activo que consideras que es defensivo, que es seguro, ¿no? Pero todos sabemos, y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Cómo la volatilidad en los mercados de deuda ha ido creciendo, y que en algunos momentos o periodos es igual o mayor que la que podamos ver en un mercado de renta variable. Entre otras cosas porque es un mercado en donde las rentabilidades están muy ajustadas, con lo cual los movimientos, aunque sean pequeños, pues son significativos, ¿no? Porque en periodos de tiempo muy cortos, pues podemos ver un fondo que está en positivo y al mismo tiempo, pues una semana después en negativo. Por eso, porque las correcciones al final, cuando las rentabilidades son pequeñas, pues como digo, son importantes, ¿no? Entonces sí que están preocupados, ¿no? Viendo que un año que comenzábamos con cierto optimismo, porque esperábamos, pues eso, políticas monetarias bastante acomodaticias, con posibilidad de bajada de tipos en Estados Unidos, alguna en Europa, según fuera la economía, ¿no? Y la inflación, y el panorama pues ha cambiado completamente desde el inicio de la guerra en Irán, con el repunte de nuevo, ¿no? de la inflación por temas energéticos, materias primas, pues esa perspectiva de que los bancos centrales bajen tipos se va diluyendo, incluso en Estados Unidos, donde se esperaba alguna ahora en junio, y ya incluso, bueno, pues se descarta esa bajada, e incluso se habla de una posible subida a finales de año, y es lo que el mercado de deuda está anticipando con ese repunte significativo, como tú decías, de los rendimientos que se exigen, ¿no? Sí. Ante esa posibilidad de que, bueno, pues los tipos de interés oficiales suban, pues el mercado de deuda se anticipa subiendo también, ¿no? Y eso hace que los precios de los bonos caigan y los precios de los valores liquidativos de los fondos pues también, ¿no? Con lo cual estamos viendo que ese activo que nos debería cubrir en momentos de incertidumbre pues no lo está haciendo, y nos está dando rentabilidades muy contenidas. Ahí pues la verdad es que lo único que se salva son los monetarios, que son los que aguantan y siguen sumando. Nos van a dar una rentabilidad muy bajita, contenida, pues en línea, ¿no? Con los tipos de oficiales en la zona euro, pues ese en torno del 2%, que podríamos esperar en estos monetarios, ¿no? que esté ahí, pero
pero es lo único que en estos momentos se está comportando o sumando día a día, ¿no? El resto pues vemos volatilidad. Y en el corto plazo, y hasta que no se definan las políticas monetarias de los bancos centrales, pues asumir riesgo de duración en renta fija pues es complicado, ¿no? Y no lo recomendaríamos. Pues mira, en esta línea hay un correo de Jesús Rodríguez que dice que le gustaría pedir 2 nombres de fondos de renta fija, deuda a plazo fijo, con vencimiento en 2027, o sea, en un año, y otros 2 con vencimiento en 2028. Y aprovecho para preguntar por los criterios que le harían decantarse por estos en concreto, así como por las tasas de retorno anualizado que podemos esperar en cada uno. Bueno, pues hay muchas entidades que van sacando fondos, ¿no? Con vencimiento, o con rentabilidad objetivo. Es verdad que con vencimiento a un año, pues los que se lanzaron ya hace algunos años y igual no permiten entrar, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay Edmond de Rothschild, Camiñaz, bueno, pues y otras muchas entidades, ¿no? que tienen o que ofrecen de manera continuada productos con vencimiento fijo. Si no, pues tendríamos que irnos a fondos de renta fija de corto plazo que inviertan pues en emisiones con vencimientos a 1, 2 o 3 años, ¿no? Que ahí, bueno, pues también la oferta es muy amplia, aunque no lo pongan en el nombre, la duración de la cartera pues está estipulada con esos vencimientos, aunque se van renovando, a diferencia de los otros que no renuevan, sino que la cartera vence y luego se convierten en otra cosa. En un fondo de gestión activa, pues siempre van a mantener activos con esas duraciones, ¿no? Y ahí de esas características, pues el Arquia renta fija euro podría ser una opción, One duración 0,3 y ahí te indica, ¿no? Las duraciones que tiene de media su cartera, Santa Lucía renta fija a corto plazo, o el Eblisor Corporate Bond, o el Carmignac Securité que conocemos todos, pues invierten en ese tipo de emisiones que vencen pues a 1 año, 2 años o 3 años como mucho. Y luego, bueno, pues se están comportando muy bien, aguantando, decía los monetarios, pero también hay algún fondo de renta fija que invierte en un activo que quizá por la crisis financiera, ¿no? La crisis subprime, está un poco denostado, que son los ABS, que es verdad que en Estados Unidos sufrieron mucho cuando la crisis financiera, pero el ABS en Europa se ha comportado con mucha estabilidad y está mucho más regulado, mucho más controlado, y su evolución, incluso durante la crisis financiera, no fue tan negativa como el ABS norteamericano. Y este año pues hay 2 fondos que incluso en estos momentos donde estamos hablando de correcciones, ¿no? en renta fija, pues ellos han mantenido bastante estabilidad, están en positivo, con rentabilidades en el acumulado del año pues por encima del 1% o cercanos, y son el Aegon European ABS y el Amundi ABS Responsibility. Hacía mucho que no íbamos a hablar de los ABS. Podemos aprovechar también la parte práctica y divulgativa. Sí, ¿Qué tienen de especial estos instrumentos? Son activos, titulizaciones, son como seguros que compran, ¿no? Los emisores de renta fija y que cubren, ¿no? la duración, o que cubren el riesgo de impago. Es verdad que estos activos, pues cuando hay más riesgo de impago, pues quizá también sufran, pero también son el momento en el que consiguen mayor valoración, ¿no? Como cualquier seguro, cuando vienen mal dadas, los seguros, los precios suben, ¿no? Pues estos también se aprovechan de esas circunstancias. Con lo cual, bueno, pues en este momento de mayor incertidumbre, pues es un activo que, como digo, pues está dando buenas rentabilidades, aprovechándose, bueno, pues de la incertidumbre que hay en el mercado y que, bueno, pues no afecta realmente a la deuda financiera, ¿no? Si no, pues igual no lo harían tan bien, pero es verdad que en Europa, como decía, pues es un activo que se comporta de manera muy estable y da rentabilidades positivas. No tiene duración, son flotantes. Son flotantes. Exacto, no dependen de los tipos de interés, de que estos suban o que bajen, ¿no? Y eso también es una protección. Interesante, y una novedad que quizá no esperábamos en este momento de la conversación, los fondos ABS. Escribe Óscar, dice: estoy interesado en invertir en el sector defensa. He oído que han hablado ustedes en alguna ocasión, pero me gustaría que Mar eligiera un par de fondos y me dijera cuáles son las diferencias entre ellos y qué es lo importante enfocar. Bueno, que tengamos fondo, ¿no? Que invierta específica en defensa,
verdad que solo seguimos uno. Creo que ha salido algún otro más a lo largo de este año, pero que todavía no tenemos, ¿no?, bajo el radar. El que nosotros seguimos y que, bueno, pues hemos visto su evolución, que es verdad que cuando empezó la guerra en Irán, los ataques en Irán, pues el fondo también corrigió, como corrigió todo el mercado, y luego, bueno, pues es verdad que lo ha hecho mejor justo a partir del alto al fuego, ¿no? Porque al final es un fondo que invierte en empresas europeas, y si las bolsas europeas caen, pues también se ve afectado, ¿no?, aunque sean empresas con mucho potencial y que pensamos que a medio y largo plazo pues van a seguir haciéndolo muy bien. Es el de DNB, el DNB European Defense, que, bueno, pues como digo, sobre todo lo ha hecho bien en años anteriores, este año, a principios de año. Cuando hay momentos de mayor incertidumbre en las bolsas, pues también sufre, pero como digo, pues para tenerlo en cartera o por lo menos en el radar, pues nos parece un fondo a tener en cuenta. Veo una pregunta de Mariluz, dice: buenos días, me han hablado del fondo Polar Capital Global Technology como uno de los fondos tecnológicos que puede comportarse mejor en el largo plazo. ¿Cree que serviría para combatir la volatilidad que tienen este tipo de activos? No, porque es un fondo que invierte directamente en sector tecnología, que compra empresas tecnológicas y que, bueno, pues al final asume el riesgo que este sector tiene, ¿no? Y además es un fondo que tiene volatilidad. Es verdad que, bueno, pues por la distribución, por la gestión, Polar es una entidad muy especializada en temáticos y que además se cubre muy bien, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la tecnología o la biotecnología, con todos los nuevos desarrollos, ¿no?, que se van produciendo, con lo cual son fondos que dan muy buenas rentabilidades, que este año y el año pasado pues ya nos dieron unos resultados muy positivos, pero que tienen volatilidades. Pues mira, a 12 meses el Polar de tecnología tiene una volatilidad superior al 30%, Wow. con lo cual, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Hay otros fondos de tecnología con volatilidades del 20%, con lo cual ahí nos indica, ¿no?, el riesgo que asume este fondo, que tiene una mayor concentración de su cartera. Es verdad que esa volatilidad alta pues compensa con una rentabilidad que en el año supera ya el 50%, cuando otros fondos de tecnología pues están en rentabilidades del 10%. Sí. Entonces, pues bueno, es un fondo muy volátil, es decir, para controlar volatilidad no, para asumir riesgos sí, y bueno, pues con buenas rentabilidades, desde luego. Quien quiera sensaciones fuertes, ahí tiene un fondo que puede dárselas en todas las direcciones. A ver, en el chat de YouTube de Marketing pregunta: ¿qué opina usted de Anco Global Fund? ¿Este es un fondo español? Sí, la gestora es bueno, española. Es verdad que bueno, pues lleva ya muchos años en el mercado, quizá no tan conocida como otras entidades que gestionan sobre todo fondos, ¿no?, de sesgo value. Hablamos de él hace un par de semanas dentro de las ideas, ¿no?, que proponíamos. Sí, es verdad. Bueno, pues es un fondo que viene haciéndolo muy bien, con bastante consistencia, donde los gestores pues al final saben, ¿no?, posicionarse dependiendo del entorno y del momento. Y ahora, bueno, pues aprovechando todo el tema de la subida de los precios de la energía, pues tienen más exposición a esas compañías. Invierte tanto en empresas de gran capitalización como de mediana y pequeña capitalización. Y aparte tiene la característica, ¿no?, o diferencia de otros fondos de estilo value, que tiene bastante exposición a mercados emergentes y menos exposición a Europa, cuando lo normal es lo contrario, ¿no?, que tengas más exposición a mercados europeos, donde el value pues tiene mucha historia, ¿no?, y muchas compañías que pueden representarlo. Con lo cual, bueno, pues es una opción para diversificar dentro de lo que es el estilo value, que lo hace bien, muy consistente, y que además nos da acceso pues a empresas emergentes que no conocemos, ¿no?, con lo cual sí me parece una opción interesante para invertir o diversificar a medio y largo plazo. César pregunta: ¿hay fondos defensivos que inviertan en el sector turismo?
Bueno, ¿Turismo y defensivo es equivalente? No, porque bueno, el turismo al final es verdad que es de esos sectores quizás más cíclicos, ¿no? Y dependen de que la economía vaya muy bien para que los resultados sean positivos. Es verdad que en los últimos años, ¿no?, hemos visto al sector cómo subía, cómo bajaba. En momentos de incertidumbre como los que estamos ahora, pues la verdad les hacen daño, ¿no?, porque las perspectivas es de que los precios suban los precios de la energía, suban los precios de los establecimientos, ¿no?, de los hoteles, con lo cual, bueno, pues encarecerá las vacaciones futuras, y eso pues penaliza al sector turismo. Además, en momentos así de incertidumbre la movilidad es menor, y también los efectos que estamos viendo sobre las economías, sobre todo China, ¿no?, pues un país que los últimos años pues también ha sido potente en cuanto al turismo, pues estamos viendo cómo que su economía vaya mal también, ¿no?, pues impide que el sector del turismo se vea afectado negativamente, y el de otras economías, con lo cual defensivo no es, y sobre todo es un sector para estar cuando tenemos claro pues que hay crecimiento económico y no hay tanta incertidumbre geopolítica que puede frenar, ¿no?, los movimientos de personas. Escribe Rafa que si le puedes explicar, Mar, qué significa eso de invertir en fondos que tengan mucho alfa o mucho beta, mucha beta. Esto es un lenguaje casi técnico, pero efectivamente está bien tener una noción básica de esto, ¿no? Sí, a ver, fondos con beta, eh, lo normal, ¿no? Lo que nos mide la beta pues es la volatilidad que tiene un producto respecto al mercado de referencia, ¿no?, y unido a su rentabilidad. Fondos con una beta igual a 1 significa que van a hacer lo mismo casi que el mercado, ¿no?, que van a seguir casi direccionales. Un fondo Como indexado un indexado, ¿no? sería beta 1. Si tenemos una beta superior a 1, pues es que va a asumir más riesgo, más volatilidad que el mercado, nos puede dar rentabilidades superiores al mercado, pero también pues cuando caiga podría caer más, ¿no? Y beta por debajo de 1, pues oye, significa que estaría descorrelacionado, no totalmente, pero empezaría a descorrelacionarse si la beta es negativa. Y alfa lo que nos mide pues es lo que consigue el gestor sobre el mercado, ¿no?, los puntos de rentabilidad que pueda obtener el gestor sobre el rendimiento que está haciendo el mercado. Es una la insignia que se coloca, ¿no? Sí. Exacto, es una manera de medir si el gestor es bueno o es malo, y si sabe sacarle ese rendimiento superior, ¿no?, si realiza una gestión activa real y que esa gestión activa pues le está proporcionando ese plus de rentabilidad que buscamos siempre cuando apostamos por esos fondos, ¿no? Hay más letras del alfabeto griego en el argot. Sí, hay Sí. otras que miden, ¿no?, las más exposiciones a riesgo, y que tienen que ver pues con las matemáticas financieras, con lo cual sí podemos encontrar, ¿no?, la cámara. La dejamos para Es otro decir, momento. la complejidad, sobre todo en fondos de convertibles, pues ahí también usamos bastantes letras del alfabeto. Eso es nivel de excelencia ya. Ahora lo que todo el mundo espera en el final de este consultorio de fondos de inversión es conocer esos tesoros que Mar Barreros suele dejar reservados para el último minuto. Ideas de inversión que pueden ser interesantes en este momento, Mar. Pues mira, es un fondo de Eurizon, ¿no?, de la casa italiana, que invierte en renta variable global, pero sí es verdad, con lo que hablábamos ahora, con mayor control de la volatilidad, ¿no? Es el Equity World Small Volatility. Es un fondo que invierte en renta variable global con un sesgo bastante a Estados Unidos, a tecnología. En su cartera vamos a encontrar pues esas principales posiciones, ¿no?, que todos conocemos, de las 7 magníficas, pero el gestor, a diferencia de lo que hablábamos antes del Polar, pues lo que hace sobre todo pues es ese control de volatilidad. Usa derivados para cubrirse, ¿no?, y minimizar pues esos movimientos del mercado. Bueno, en el año lleva un 7, no sé, 50 del Polar, pero es una rentabilidad positiva. Y en los últimos años, pues el año pasado obtuvo un 5. Es verdad que ahí con ese sesgo a Estados Unidos y sin cubrir pues le afectó, pero en 2024 pues obtuvo una rentabilidad del 20 y en el 23 pues del 13%. Es decir, es gestionar renta variable con ese control mayor de la volatilidad que puedes hacer pues con esa gestión activa a través de derivados. Eurizon Fund Equity World Smart Volatility en euros y de acumulación. Los dividendos se los guarda para seguir aumentando el que patrimonio. esa magia del ahorro funcione.
Pues Mar Barredo, directora de análisis de Arquia Banca, como tantas veces, gracias por ayudar a nuestros oyentes y espectadores que vaya el día lo mejor posible. Pues muchísimas gracias también a vosotros y a los oyentes.